Ahora quiero que nos cuentes lo más importante en la técnica. O sea, enumérame en 6 pasos lo más importante para enseñar la técnica fotográfica. Primero, la experiencia, o sea, el saber hacer, el estudio, estudiar, porque uno va a transmitir algo que ya está escrito, que está en los libros, y hay que estudiar y estudiar y estudiar. Creo que también algo importante es tener más de un saber. A mí me ha ayudado mucho el que estudie una ciencia, por ejemplo. Haber estudiado una ciencia, a mí la matemática, la física, la química, o sea, el origen que tengo a nivel educativo también es importante. El ser un romántico, un apasionado, o sea, tiene que gustarte enseñar. Quinta, no guardarte ningún secreto. Y ser curioso y observar. Y eso también como fotógrafo hay que ser curioso y ser observador. Pero yo como soy muy observador, me la paso encontrando ejemplos para las analogías, por ejemplo, porque observo. Yo voy en un colectivo, voy en la moto, yo en la moto voy o sea, no voy mirando el camino, soy un inconsciente, voy mirando otras cosas, porque soy así. Y me voy preguntando 1000 veces todo y me hago 1000 preguntas al mismo tiempo. Pero básicamente creo que es eso. O sea, que te guste el estudio, la experiencia, bueno, el que te guste tiene que ver con la pasión también. El ser un romántico, o sea, creo que uno tiene que ser romántico, pero romántico no me refiero a el romántico que la gente interpreta, es un romántico porque le regaló una rosa a su mujer. No, o sea, ser romántico en el sentido de donde viene esa palabra romántico, ¿no? Yo creo que si a una persona le gusta hacer la guerra, tiene que ser romántico haciendo la guerra. Aunque yo esté de acuerdo o no con la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ser romántico, apasionado, que te guste, no ser mezquino, estar muy preparado y experiencia. Tú dijiste que el fotógrafo que está haciendo fotos tiene que saber qué está pasando dentro de la cámara fotográfica. Y yo quiero que tú nos cuentes por qué el fotógrafo tiene que conocer qué está pasando dentro, ese desencadenamiento de movimientos. Él tiene que conocer el por qué y qué está pasando. ¿Por qué el fotógrafo tiene que saber todo esto? Porque la fotografía tiene, creo que básicamente dos componentes, el componente técnico y el componente artístico. Uno nace o no nace artista. Pero la técnica, aunque no seas artista, la podés aprender. Y la fotografía no es todo artístico. Tenés la rama artística en la fotografía y tenés la rama que no es artística. No sé, una foto de una botella, bueno, el arte pasaría por cómo lo decoro. Pero si ya vos tenés un director de arte que te dice, mira, la toma es esta, y te da un boceto, vos tenés que disponer las cosas, pero si no entendés cómo disponer la luz, que es la parte técnica, cómo poner las condiciones en la cámara, tampoco vas a poder lograr un buen resultado. Entonces, yo siempre digo a los alumnos, o sea, uno tiene creatividad en más medida o en menos medida, y bueno, y eso poco o mucho, la idea también es desarrollarlo y tratar de llegar a un máximo, ¿no?, artístico. Pero por ahí no sos tan artístico, pero sabes técnica, podés ser un fotógrafo correcto y que te vaya bien en un rubro que no sea artístico. Cuéntanos un poquito cómo haces tú la relación de diafragma, cómo explicas al estudiante la relación del diafragma con las fracciones. Bueno, a ver, el diafragma es un concepto. A ver, antes cada fabricante de lentes hacía lo que le parecía. Entonces, después de la Segunda Guerra empezaron todos los estándares mundiales. Se empezó como, yo creo que después de la Segunda Guerra empezó la famosa globalización. Empecemos a hacer que cualquier persona de cualquier parte del mundo entienda, porque antes uno tenía las ASA en América, los DIN en Europa, en Rusia eran los ROC y los GOST, sensibilidad, ¿no? Entonces uno tenía que aprenderse la norma ASA, la norma DIN, la norma ROC y GOST, si ibas a Rusia. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la norma ISO. Entonces ahora uno está en Rusia, en China, donde sea, está el ISO, es lo mismo para todo el mundo. Entonces, a esta regla, a esta convención no escapó el sistema de números F, los diafragmas. Entonces,
Los diafragmas son números, uno dice 1, 1.4, 2, 2.8, pero ¿qué es eso? ¿Qué es diafragma 2? El diafragma 2 no es más ni menos una fracción. ¿Y fracción de qué? De la longitud focal. El diafragma 2, el diámetro que va a tener tu diafragma en tu lente, si es diafragma 2, el diámetro de ese diafragma va a ser 1/2 de tu longitud focal. Esa es la expresión matemática del diafragma. Entonces, yo les digo, ¿por qué a medida que el número f crece es cada vez más cerrado? Porque estoy dividiendo la misma cantidad, que es la longitud focal, por un número cada vez más grande, el resultado es algo cada vez más chico. Entonces les digo, bueno, si yo me gano el loto yo solo, gané 1 millón, me llevo 1 millón yo. Si viene Chantal y compramos entre los dos el billete, tenemos que partir 1 millón entre 2 personas, nos toca la mitad a cada uno. Entonces hago analogías así, o el ejemplo de la pizza. Diafragma 1, me compro una pizza, soy yo solo, número F1, tú me toca la pizza entera. Me toca la puerta Chantal, somos 2, tengo que partir la misma pizza, la pizza es la longitud focal, la pizza la parto en 2, nos toca media pizza cada uno. Entonces, ¿sí? Vamos partiendo. diafragma 4, que es 1/4 de mi longitud focal, o sea que el diámetro de mi diafragma va a entrar 4 veces en ese largo del lente.